O 22, 21. 22, 22. 22, 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Amén. Gracias le damos a Dios por esta palabra. El título del mensaje: reconciliación, o sea, reconciliándonos con Dios. Amén. Entonces podemos saber, ¿verdad? Muchos hemos leído la historia de Job y sabemos pues que Job, como lo dice la palabra, era un hombre perfecto, era justo ante Dios, más sin embargo él fue procesado. Entonces dice la palabra aquí en el subtítulo del capítulo 22, dice: Elifaz acusa a Job de gran maldad, sin saber pues lo que estaba sucediendo con Job. Pero ¿qué pasa? Que esta palabra Dios la da, no es para las personas que andan en obediencia, que andan en santidad. Esta palabra no es para las personas que andan viviendo rectamente delante de Dios. Esta palabra es para las personas que andan en enemistad contra Dios. Esta palabra es para las personas que de una u otra manera se han distanciado, se han alejado de las cosas de Dios. Entonces Dios está hablando: vuelve ahora en amistad con Él. ¿Pero quién es Él? Estamos hablando de Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. Esa palabra no era para Job, esa palabra es para una persona que se ha apartado, pues se ha descuidado espiritualmente y ha tenido una enemistad en contra de Dios. Podemos ver, yo tomé un ejemplo, cuando por ejemplo en las familias hay discusiones entre los mismos hermanos, entre los mismos familiares, y dentro del mismo núcleo familiar viven en una casa pero no se hablan. Pero entonces también así sucede, que nosotros podemos, ¿verdad?, estar en el Evangelio, pero estamos en enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar aquí en este camino, pero si no obedecemos lo que está demandando Dios en su palabra, entonces no somos amigos de Dios. Porque bien lo dijo Jesucristo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por eso es que Dios dice pues que volvamos en amistad con Él, que nuevamente se establezca esa amistad como desde el principio. Usted se recuerda cuando llegó por primera vez al Evangelio, o cuando empezó a oír la palabra de Dios, o cuando empezó a conocer de ese Dios maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que volver nuevamente en amistad con Dios, porque cuando la persona se descuida y se distrae, ya no tiene los mismos hábitos de antes, ya no tiene una vida devocional, entonces esa lámpara se va apagando. Esa lámpara se va apagando y ya el creyente lo que se va es enfriando y no se esfuerza por ningún motivo, no se esfuerza a buscar de la presencia de Dios, no se esfuerza, entonces prácticamente lo que va es allí muriendo espiritualmente. Que llega la muerte espiritual. Ya es como un sepulcro blanqueado, porque muchas personas pueden andar en el Evangelio, congregarse y todo, pero no tienen una comunión con Dios. Y no estoy diciendo con esto que no es importante congregarse. Sí, hay que congregarse, pero en las mismas congregaciones están personas que están allí, pero su mente está en otro lugar. No buscan a Dios realmente y están dentro de una congregación. Son personas pues que no se preocupan de buscar de la presencia de ese Dios maravilloso. Y con eso no quiere decir que no es importante congregarse, porque muchas personas dicen, no muchas, algunas personas que yo he oído dicen que no es necesario congregarse, que ellos se congregan en la casa, que no importa, que cuando ellos, en cualquier lugar donde ellos estén, Dios está con ellos. Y es una mala interpretación de la palabra, porque Dios dice aquí en su palabra que no perdamos la costumbre de congregarnos. O sea, no puede faltar una cosa ni tampoco puede faltar la otra. Es importante, tanto como el corazón y tanto el cuerpo es importante. Ninguno es más que el otro, sino que nuestro corazón es importante para Dios y nuestro cuerpo también es importante para Dios. ¿Ves? Es como decir,
Si sus ojos son importantes, su nariz también es importante, su boca también es importante, sus manos son importantes. O sea, todo lo que Dios está ordenando en su palabra es importante. Si Él dice que guardemos nuestro corazón, es importante guardar nuestro corazón. Si Él dice que guardemos nuestro cuerpo en santidad, es importante guardar nuestro cuerpo en santidad. Y todo lo que Él manda aquí en su palabra, todo lo que Él está diciendo y estableciendo en su palabra, vivir una vida santa y apartada del mal. Y una mente consagrada a ese Dios maravilloso. Y buscándole nuevamente como antes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alejamos y el creyente se va alejando y distanciando más de las cosas de Dios y cree que no ha pasado nada, pero sí está pasando en el ámbito espiritual, está pasando algo muy grave en el ámbito espiritual, porque cuando la persona, el creyente, deja esa comunión hacia Dios, entonces ya el diablo empieza a obrar, empieza a dañar, a destruir la obra que Dios hizo en la vida del creyente. Entonces dice la palabra, Jesucristo mismo lo dijo, que cuando una persona conoce de la verdad y se aparta, entonces el diablo empieza a destruir su vida. Poco a poco lo va destruyendo, sea como sea. Vienen 7 espíritus inmundos más y lo va a poner peor que antes. Entonces eso es un peligro que el creyente en Cristo Jesús corre ese peligro, el riesgo de perderse, el riesgo que el diablo lo dañe, lo mate espiritualmente. Por eso es que Dios nos da esta palabra: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Por qué? Porque cuando la persona se aleja de Dios ya no tiene paz. Ya no tiene paz. Por más que busque divertirse por cualquier medio, su alma está vacía. Porque el único que puede dar el gozo, la alegría es Dios. Y sin Dios no puedes tener paz. Y sin Dios no puedes tener alegría, no puedes tener nada. Porque es con Dios el que tenemos todo. Él es la plenitud que lo llena todo. Pero entonces hay que volver en la amistad con Él. Hay que reconciliarse con Dios por medio de la cruz. Hay que nuevamente confesar el nombre de Cristo. Hay que nuevamente buscarle. Porque en estos tiempos muchas almas se están perdiendo. Y eso es lamentable. ¿Cuántas almas hoy día no se están perdiendo? ¿Cuántas personas que ayer estaban predicando, que estaban pastoreando, que estaban haciendo esto y aquello para la obra de Dios y hoy día están muertos espiritualmente? Están muertos. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las cosas del mundo, porque se enfriaron, porque no siguieron orando, porque no siguieron buscando de la presencia de Dios. Pero entonces Dios pues nos da la palabra que volvamos en amistad con Él. Y por ello te vendrá bien. Cuando Él le dice, por ello te vendrá bien, es que porque cuando nosotros guardamos su palabra y somos personas temerosas de Dios, que aborrecemos lo malo, entonces Dios ahí va a abrir las puertas de los cielos y va a enviar su bendición al hijo obediente, a la persona que ama la verdad, a la persona que se guarda en santidad para Dios. Dios le va a dar es bien. Dice la palabra que todos los días de mi vida la misericordia de Jehová me va a seguir. Me seguirá. Yo no voy a ir detrás de la bendición, sino que la bendición vendrá hacia mí. Amén. Hacia las personas que buscan de esa presencia maravillosa. Entonces dice: tomará la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Ves? Que en nuestra mente lo que tiene que operar y habitar allí es la palabra de Dios. Cuando habla de corazón, Él no está hablando del corazón que late. Él no está hablando de ese corazón que está ahí latiendo no, Él no está hablando de eso. Él está hablando de nuestra mente. Él está hablando, ese es el corazón espiritual que Dios está hablando. Dice: guarda tu palabra y pon sus palabras en tu corazón. O sea, ponlas aquí, en tu mente. Porque la mente es el centro de las emociones. Y entonces ese es el corazón espiritual que Dios está hablando. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente. Y Él dice que lo que tiene que estar en nuestra mente es esto: la palabra de Dios, la palabra viva. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que de Él mana la vida. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida consagrada para Dios, tenemos que comer este pan. Porque dice la Biblia que no solamente de pan secular, de esa comida literalmente que nosotros comemos, es que va a vivir el hombre. El hombre va a vivir también es por esta palabra, por la palabra de Dios. Dice la Biblia que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Entonces por eso es importante reconocer que hemos perdido esa amistad con Dios. Dios es el mejor amigo que puede tener el ser humano.
Porque aquí en esta tierra sí, bueno, existen amigos que por años y son amigos, ¿verdad? Pero el hombre puede traicionar. Algún momento el hombre puede traicionar de cualquier u otra forma, traiciona, pero Dios siempre es fiel. Por eso es que nosotros pues también tenemos que ser fieles. ¿Cómo le vamos a pagar mal a Dios? Y le vamos a defraudar a Dios tantas cosas buenas que Dios nos ha dado y nosotros vamos a traicionarlo como Judas. No puede ser. Tenemos que nuevamente humillarnos ante su presencia y decirle no al pecado y decirle al enemigo que no le vamos a servir a él, sino que le vamos a servir a ese Dios maravilloso y como antes le servíamos. Volver en amistad con Dios, volver a hacer su voluntad como antes, volver a esa comunión, a esa búsqueda, a esa cercanía, porque dice Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Gracias le damos a Dios por su palabra.